Hola, muy buenos días. Dios le bendiga. Bienvenidos a esta segunda serie para OBS nivel 3, que se llama Entrando en la Palabra. Creo que ustedes ya tienen en forma PDF que está disponible, o también si he enviado o entregado una copia en papel. Esta lección estamos enfocando en bibliología, que es el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. En el otro serie estamos tocando más los temas de cómo actuamos, cómo vivimos con la espada del Espíritu. Pero eso es más práctico, es más el sentido para entender el estudio de la Biblia, de dónde vino la palabra de Dios, y porque podemos confiar en ello hablando de la escritura que tenemos. Y ahora vamos a hacer dos enseñanzas. Es muy pesado, mucha información, así que yo he entregado las hojas para que ustedes puedan estudiar en su tiempo. Yo no voy a tocar todos los versículos ahí, solo voy a tocar los puntos porque en esta enseñanza vamos a tocar los primeros dos partes de la enseñanza para que ustedes puedan seguir con el estudio en su tiempo. Lo que yo quiero dar es un breve resumen de lo que estamos estudiando. Vamos a orar para iniciar. Señor, damos gracias a usted. Gracias por su palabra que has puesto en nuestras manos. Gracias por proveerlo. Gracias por guardarlo. Gracias por durante las generaciones, miles de años que tú has guardado a su palabra para que podamos, Señor, tener sus palabras, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Como muchos tienen la Biblia en sus manos, pero no lo leen, no lo abren, no lo declaran. Y, Señor, queremos aprender y entender más de la Biblia, de este libro que está hecho de 66 libros, Señor, que podemos estudiarlo y ser edificado y utilizarlo, Señor, para el bienestar de nosotros mismos, la iglesia y los que están alrededor de nosotros. Bendiga esta enseñanza el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este primero se llama 5 formas de entrar en la palabra. Hablamos de leer la Biblia, ese es uno, pero queremos ver que hay varias maneras de leerlo, de adquirir las palabras escritas y ponerlos en nuestro corazón. Ahora bien, también tenemos muchos medios, tenemos videos, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos la palabra de Dios en todos lados, así que es más accesible, pero queremos entender cómo realmente podemos fortalecer nuestro espíritu, nuestro alma con la palabra de Dios. Bueno, las 5 maneras son leyendo, escuchando, memorizando, meditando y estudiando. En muchos de esos hay una mezcla, pueden ser meditando y leyendo a la misma vez, pero queremos distinguir de las diferentes maneras que entramos en la palabra de Dios. Isaías 28, 9 a 10 dice: ¿a quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, los arrancados del pecho. 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito acá. El aprendizaje debe de ser un proceso de comprensión y no es de la noche a la mañana. Y algunos no solamente es entrar en un colegio bíblico, aunque ese es bueno, es un proceso. Hay muchos que yo conozco que manejan y utilizan y viven bajo la palabra de Dios sin haber estudiado en un colegio bíblico. Hay otros que han graduado con un título, pero realmente no son obedientes a la palabra y no tienen la autoridad. El estudio es importante, pero también la actuación, la obediencia a la palabra. Amén. Número 1, la primera manera para entrar en la palabra, lectura. Ese es lo más común. Abrimos el libro y leemos el libro. 1 Timoteo 4:12, ninguno que tenga un poco de juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, sabiendo que
en el tiempo de Timoteo, ellos no tuvieron el libro de primero, segundo Timoteo, Tesalonicenses. El Nuevo Testamento estaba en formación, pero ellos tuvieron las profetas, las escrituras del Antiguo Testamento. Esas fueron lo que ellos utilizaron para leer. Más bien, y vamos a tocar en canonización, que las cartas que los apóstoles estaban escribiendo se convirtieron en escrituras. Vamos a tocar este parte más tarde. Brevemente, unos ejemplos de esto: Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley? Mateo 21:16, ¿nunca leísteis de la boca de los niños de los que maman? Mateo 21:42, ¿leísteis en las escrituras? Mateo 22, ¿no habéis leído? Marcos 12, Lucas 6, ¿no aún habéis leído? Es que leer es muy importante para que podamos adquirir la palabra de Dios. Amén. Bueno, un poco más adelante, en la segunda página, escuchando. Ahora bien, ese no es solamente hablando de los que no pueden leer, porque hay algunos que no son alfabetizados, que no se pueden leer, pero es también que escuchar la palabra de Dios es sumamente importante. Aquí en El Salvador, donde estamos ministrando, hay zonas rurales donde la tradición es más oral, hablar y escuchar. Hay muchos que no son bien alfabetizados o no tienen más de tercer grado, otros que han ministrado. Y a veces la manera de enseñar es un poco más lento, pero yo daba cuenta que es más profundo. Hay tradiciones en tribus, otros que hasta puntos que el presidente del colegio bíblico, Life, cuando yo graduaba, él recibió su doctorado por traducir la Biblia completo en un idioma, en un tribu en Panamá. No recuerdo el nombre de tribu. Lo difícil, y duraba creo que 40 años, es que ellos no tuvieron un alfabeto, ellos no tuvieron su lenguaje escrito. Para traducir a la Biblia y escribirlo, se tocan escribir y formar un alfabeto y un lenguaje desde cero. Este fue un trabajo muy, muy grande, pero lograron hacerlo. Ese es un proceso que muchos como Wycliffe están haciendo, pero en tradiciones así, ¿cómo pasaron la historia? ¿Cómo pasaron las tradiciones? Que ellos tenían una memoria buenísima. Nosotros con nuestros medios y todo esto hemos formado que podemos adquirir información, toda esta cosa, pero olvidamos la cosa rápida. En culturas antiguas, como en el Antiguo Testamento también, que si recuerdan, Dios hablaba y ellos escribieron, ellos memorizaron. Había la capacidad en algunas de estas culturas para memorizar toda la historia del tribu, porque contaron todas las noches los viejos alrededor del fogata. Esa es una tradición que no queremos perder. Aunque tenemos en nuestras manos los medios, tenemos buenos predicadores, vale la pena escuchar la palabra de Dios. Y ahora hay aplicaciones cuando uno puede poner en su teléfono o no sé qué y pueden escuchar la palabra de Dios. Yo tenía esta costumbre cuando de salvavidas, porque no puedo leer mientras estaba sentado todo el día en la playa. Yo escuchaba toda la Biblia en CD. En esta temporada no tuvimos smartphones. Y yo escuchaba 1 o 2 veces cada verano la Biblia completo. Es una buena práctica. Aquí en Isaías 55, 1 al 3, la invitación es para vivir una vida abundante. Lea la Biblia, lea la Biblia. Ejemplo aquí. En Hechos 14:8, y en Listra un hombre sin fuerzas en sus pies estaba sentado, un lisiado de nacimiento, quien nunca había caminado. Okay. Este hombre escuchó que Pablo hablaba. Pablo mirándolo y él detenidamente, y mirando que él tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, escuchando la palabra de Dios.
Es importante. Mateo 9, 20 al 22. Añade, ella dijo a sí mismo, si tanto solo tocaré a su manto, seré sanado. Ella escuchó y luego declaró. En Romanos nos estamos enseñando que fe viene del oír y oír de la palabra de Dios. Puede ser escuchando la palabra leída en una aplicación o la palabra también predicada. Uno puede predicar y proclamación de la palabra aumenta la fe y la gente puede recibir por fe las promesas de la palabra de Dios. Número tres, maneras para adquirir la palabra de Dios. Memorizar. En hebreo no hay traducción para esta palabra. Interesante. Salmo 119, 11. Tu palabra le he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Proverbios 6, 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando ustedes memorizan la palabra va a mantener en su corazón. Me gusta una manera como dijo que el sentido de memorizar en hebreo es más, ellos dijeron para guardar, para capturar y guardar, encerrar como una caja fuerte, memorizar la palabra de Dios. Y en hebreo ellos tuvieron esta costumbre, si recuerdan, para un bar mitzvah, los hijos hebreos, antes de cumplir este cumpleaños, esta celebración, deberían memorizar hasta libros completos de la Pentateuca, de los primeros 5 libros de la Biblia. Hay algunos que han guardado versos completos, capítulos completos, libros completos. La capacidad de nuestra mente está muy grande, aunque hoy en día, porque no es necesario, hasta las tasas de multiplicación ya no hacen porque hay calculadores, hay teléfonos y todo esto. Aunque tenemos la capacidad de recibir un montón de información, estamos perdiendo esta capacidad de memorizar. Si ustedes piensan que yo no puedo memorizar, yo no puedo hacerlo, ustedes tienen mapas de su ciudad. Ustedes pueden caminar con sus ojos cerrados en poco tiempo. Yo recuerdo un amigo, allí Andy, en colegio bíblico, que él memorizaba cuántos pasos porque era ciego. El cerebro pueden, cuando ustedes exigen esto, y hay una formación, moldear el cerebro que cuando memorizan, que realmente están guardando estas palabras para que el Espíritu Santo lo puedan utilizar en el momento exacto. Ustedes no quieren estar echando fuera un demonio y buscar un versículo no, necesitan tenerlo ya en acceso. Número 4, meditando en la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar es un proceso de grabar la escritura en su corazón, así que deja una marca permanente. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él medita en la palabra día y noche, como es un árbol plantado junto a agua. ¿Qué es meditar? Es predicarse a ti mismo. Meditar es el siguiente nivel de memorizar y escuchar. Cuando uno escucha, meditar es un proceso. Hay una ilustración que es un poco extraño, pero yo he encontrado que esa es una de las maneras que le explicaron a mí y quiero pasar con ustedes. Si saben, los que son del campo saben que las vacas tienen varios estómagos, que ellos comen la hierba, pero no se pueden convertirlo
hasta cuando han pasado un proceso. A veces se congelan con líquidos, con sustancias y se regresan para masticar nuevamente. Aunque yo le dije es un poco extraño, pero eso es una buena manera para explicarlo, que uno se han memorizado la palabra de Dios. Un ejemplo muy famoso, el Romanos 10, 9 y 10. Si confieses con su boca que Cristo es el Señor y crees en su corazón que Dios lo levantó de lo muerto, serás salvo. Yo puedo meditar. Yo puedo ser caminando, yo puedo ser manejando y yo puedo pensar, confesar con mi boca. Confesar, como ustedes saben, significa homologueo. Confesar, yo necesito decir, Señor, yo creo que tú has levantado a Cristo del muerto, que ayúdame para guardar, para salvar, para sanar a mi cuerpo. Yo puedo repasar y repasar. Lámpara a mis pies es su palabra. Lámpara. Señor, tú vas a alumbrar. Cuando yo enciendo la lámpara, es que hay luz. Ahora yo puedo ver, Señor, si hay cosas en el camino, si hay peligros. Todas estas cosas son meditaciones. Donde piensen que la mayoría de predicadores sacan sus mensajes, es que es un proceso de comer y masticar y remasticar, y ahí el Espíritu Santo va a alumbrar y dar una verdad para que ellos puedan dar alimentación. Esto no funcionaría si uno no ha meditado en la palabra de Dios. Y hay varias maneras para recibir la palabra, pero la meditación es sumamente importante. Es como la comida que viene, pero tiene que pasar a la alimentación a su cuerpo. Es lo mismo de meditar. Y últimamente, número 5, eso es un poco más complejo, pero estudiar será el enfoque principal de esta clase. Para que estudiar es importante, lo sabrás dentro de las siguientes 6 semanas que leeremos tanto la palabra de Dios, porque tenemos que estudiar para entender el significado profundo y las conexiones entre la gente y los eventos, genealogías, del pastor. Ahí dicen, hablando de Pastor Carl, que él hablaba de pasar los genealogías, y a veces algunos pasan muy rápido en los genealogías, pero hay cosas ahí, hay raíces ahí que ustedes pueden meditar, pueden estudiar y pueden entender quién son estas personas, qué significan sus nombres. Hay varias cosas en la palabra de Dios que no entendemos. Y el otro punto es lo siguiente. Enfocamos, y porque estamos una iglesia que enfocamos en el bautismo con el Espíritu Santo, y dependemos mucho en la inspiración o la podemos decir que iluminación que el Espíritu nos da, Espíritu Santo, cuando leemos. Pero a veces dependemos tanto en esto y no metemos para estudiar, porque la verdad es que la palabra tiene que ver en el contexto de lo que estaba escrito. Porque no podemos sacar unas palabras que son fuera de contexto y poner un pretexto, porque eso es donde nazcan los cultos, los sectos que no son cristianos, que vienen de la palabra de Dios, vienen de la palabra, pero ellos se convierten y cambian. Por esto necesitamos tener diligencia en el estudio de la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aprende y entenderla por ti mismo. Usar lo correcto significa que uno había estudiado. Yo quiero decir que a veces algunos dicen pero yo no me gusta mucho el estudio de teología, mucho el estudio en los libros, porque es muy seco y el Espíritu no alumbra. Yo quiero decir el opuesto. A veces sí, luchas, discutiendo y no permitiendo que el Espíritu entre en un estudio es una cosa, pero el Señor me ha revelado muchas cosas simplemente con el estudio de las palabras originales en hebreo o griego, que yo he recibido mucha iluminación cuando yo he estudiado solamente las palabras originales, y hay muchos recursos para hacerlo. Bueno, si necesitan
trabajo para entender las profundidades de Dios. La Biblia fue escrita con un mente del Medio Oriente por 40 diferentes autores en 3 idiomas de los 3 continentes por un espacio de 1500 años. Todos están de acuerdo, pero tomó tiempo para entender la interpretación en contexto. La Biblia es una maravilla. 40 personas durante 1500 años que tenía un fuente hacia Cristo muy fuerte, y podemos entender, pero tiene que entender que el libro de Job, el libro más antiguo de toda la Biblia, es más antiguo que Génesis. Fue escrito como poesía y tiene que entenderlo, porque hay muchos puntos ahí en Job que no son para aplicar a su vida, porque entienden que los supuestamente amigos de Job no estaban enseñando buena doctrina, estaban enseñando doctrina en una manera poética del pensamiento del tiempo. Tiene que entenderlo. Los proverbios son como literatura de sabiduría. Los epístolas, los libros, las cartas de los Corintios, Gálatas, Efesios, todo estos son cartas y hay que leerlo como una carta en un solo lectura. Aunque pueden repasar para leer verso a verso, es bueno para entender que ellos eran escritos como una carta. La literatura es diferente. Hechos es un libro que está escrito como historia, pero también tiene mucha doctrina y prédicas dentro de eso también. Bueno, estudiar para una edificación corporativa. Punto 2, bajo de estudio. Estudiar para una edificación corporativa, para el beneficio de otros. ¿Qué acerca de otra gente? Si somos responsables de nosotros mismos, tenemos que preocuparnos del resto. Es una pregunta. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Tenemos mandatos de la Escritura para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, convenciéndoles de Jesús. Obediencia y desobediencia tienen consecuencias corporativas. Verificar la palabra de Dios ayuda a fortalecer nuestra fe. Tenemos mandatos en las Escrituras para defender nuestra fe. Jesús nos dijo, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. El punto ahí es que el estudio de la palabra de Dios, aunque es bueno de hacerlo en su propia casa, es importante que formamos teología que es práctico, y teología práctico tiene que poner en práctica. Me encanta estudiar teología, pero también me encanta mi licenciatura. Está en teología con un parte de teología, el otro es que los estudios culturales, porque yo anduve en misiones durante este tiempo y me encanta antropología, y eso es bueno para estudiar porque la aplicación, la palabra de Dios está ya hecho, pero la aplicación es diferente en culturas. Si uno visita en Corea del Sur, van a ver un cristianismo muy distinto de lo de El Salvador. Si visitan en Guatemala, en los tribus, van a ver un cristianismo muy distinto de lo que está en Papúa Nueva Guinea, donde hay tribus. Van a ver, me encanta esto, la cuadrangular es grandísimo en Papúa Nueva Guinea, pero ellos están de tribus. Ellos ponen tatuajes y todo esto, pero yo recuerdo cuando llegan a su convención, todo viene con sus colores. Algunos andan hasta 3, 4, 5 días para llegar a esta convención y celebran toda la semana y ponen los colores cuadrangulares en su cara y tienen sus colores, es como un tribu. Porque esa es la cultura de donde Jesús los sacó. Tiene que ver que hay muchos puntos que son culturales y eso es bueno para estudiarlo, pero no pueden entender si no están en comunión, en compañerismo y en comunidad. Es importante que estudiamos la teología así. Bueno, vamos a adelantar una poco hacia abajo, donde dicen los sentimientos. Ese está en el último página de este estudio. Estudio apologético. 3 principales categorías. Hay historia bíblica y historiografía. Hay historias que están allí. Bibliología, que es la crítica textual, estudiando el libro de la Biblia. Y nos sentimos desafiados por los incrédulos en un amplio espectro de temas. Desafíos comunes en la fe. Número 1.
La afirmación de que la Biblia tiene mitología en ella, historia de Noé, Adán y Eva. Algunos dicen que eso solamente es como fábulas que enseñan principios, pero tenemos estudios, más ahora han encontrado el arca de Noé, ahí está bajo tierra, pero ahí está. Me encanta leyendo o fijando que en un país cerrado han encontrado el monte de Sión. Han encontrado este monte, está maravilloso, y han visto la roca que está dividido donde salió el agua. Han visto un encima que está quemado, pero no había fuego. Es maravilloso. Hay historias, esas no son fábulas, son historias de verdad. Geológicamente, algunos dicen que no hay evidencia de lugares como Sodoma y Gomorra. Hay evidencia de los lugares, y cada año están encontrando más que de verdad pueden saber que la Biblia es un libro de verdad. Semántica: no existe prueba científica para afirmar que los eventos de la Biblia se llevaron a cabo, pero semánticamente errados. El método científico consiste en la colección de información a través de la observación y experimentos, y la formulación y la prueba de las hipótesis. La cosa es que estamos encontrando ahora, por ejemplo, el más famoso es de la evolución por Charles Darwin. La verdad es que este fue algo que él lanzó esto porque había una corriente en contra de Dios en el secularismo, humanismo, y este fue de acuerdo con esto, que evolucionamos. El problema es que la Biblia estaba siempre en contra de esto. Ahora, aunque siguen enseñando esto, la ciencia está en contra también. Todos los estudios de ADN que no tuvieron en este tiempo, de los cambios que no son posibles para modificaciones, no son posibles. Sí, ciertos animales pueden modificarse, pero de brincar a un tipo de animal al otro no es posible a través del ADN. Esos estudios ahora más y más están estudiando y poniendo de acuerdo con la Biblia. Y dentro de estos hay los últimos tres, que son desafíos comunes en contra de la fe: pensamiento crítico, el lógico, trilema. Dicen que Jesús no fue solamente un buen maestro. Crítica textual, que vamos a tocar de autenticidad de quien escribió las escrituras. En el punto de canonización vamos a tocar este punto también. Ok, ahora bien, esta fue la introducción de cómo podemos estudiar la palabra de Dios. Y como explicó, más que todo vamos a enfocar en esta serie, entrando en la palabra, en el estudio de la Biblia. Sesión 2, inspiración y infalibilidad. Inspiración y infalibilidad. Ahora bien, segundo Timoteo 3:16 y segundo Pedro 1:20 son versículos claves para la infalibilidad. Segundo Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la escritura es inspirado por Dios y es eficaz para toda la lista que hay ahí. Esta palabra inspirado es teopnostios, pueden decir rápido. Es que significa divinamente inspirada. En otro sentido pueden ser respirada, que el sentido es que el Espíritu Santo que hemos visto, que he mostrado como un viento, si recuerdan el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino y hubo como un viento y llamas de fuego que cayeron sobre ellos. Este soplar, respira, es la manera en que el Espíritu Santo respiró dentro de los escritores de la Biblia. Toda la escritura es inspirado por Dios. Este no es solamente Pablo escribiendo a Timoteo, pero es Dios hablando a través de Pablo a escribir a Timoteo, pero también para escribir a ustedes y todos los que van a escribir o van a leer la palabra de Dios.
Segundo Pedro 1, 16 al 21. Los hombres santos de Dios escribieron siendo inspirados o llevados por el Espíritu. Dios estaba en control de este proceso. Estaban llevados cuando ellos escribieron la palabra de Dios. Es para decir que este no vino de su propia voluntad, según este pasaje, que este vino de Dios, que Él tenía un mensaje para comunicar y Él estaba usando a los que estaban escribiendo la palabra de Dios. Ese es un buen punto. Pedro no entendió todo lo que escribía, pero tampoco estaba escribiendo en una trance para decir que a veces pensamos que la inspiración es que el Espíritu Santo vino y ya no son conscientes, empiezan a escribir. Este puede ver con posesión demoníaco o algo así. No es esto. Pero tampoco sabían exactamente todo lo que estaban escribiendo. Un buen ejemplo es en Isaías. A veces hay profecías que de corto plazo, pero también tenía profecías de Jesús en el futuro que hasta los autores no entendieron lo que estaban profetizando. Esa es parte de lo que Dios está haciendo en ellos. Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La misma palabra que le dio vida al hombre puede dar nuevo aliento de vida en el hombre. Punto número 3. ¿Cómo puedes decir que las palabras se inspiran? ¿Cómo pueden saber? Esa es una palabra y yo quiero decir, la inspiración como un término teológico significa que es inspirado por Dios. Cuando usamos esto, no es como una artista dice que ¿por qué pintaste este cuadro? Es que yo estaba inspirado cuando fui a Huachapán y vi un panorama y me inspiró. Significa esto, pero en el sentido teológico, inspiración, un término teológico significa que Dios mismo estaba inspirando. Usamos específicamente para la palabra de Dios. Estas son las características de calidad de las palabras de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. La palabra tiene poder. La palabra de Dios se sostendrá su cuerpo y espíritu. La palabra de Dios lleva poder sobrenatural. La proclamación de la palabra haga cambios en las personas y también en lo sobrenatural. Los estatutos de Dios alegran el corazón, los estatutos de Dios cortan el corazón, te harán sabio y prudente. Los que manejan la palabra de Dios se convierten en más sabios y los principios de Dios son trascendentes para decir que la palabra de Dios va a funcionar tanto en El Salvador como en África del Sur, Sudáfrica, como tanto van a funcionar en Alaska, porque son hechos por el Creador. Tiene un nivel de autoridad encima de las palabras humanas. La palabra es tan inspirada que es Dios. Ese es un punto que queremos clarificar aquí. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De alguna manera estas palabras expresan a la persona de Jesús capturado y encarnado por las verdades que contiene. La Biblia no es solamente un libro, es un captura de la palabra de Dios. Pero también es importante que distinguimos aquí, porque Jesús está puesto como el verbo y en nivel 1 de OBS hemos estudiado que esta sabiduría tenía una personificación que fue Jesús funcionando. Pero debemos tener cuidado porque algunos pueden decir que elevamos la palabra de Dios como un Dios y no queremos adorar, no queremos poner la palabra de Dios como un otro Dios, si me entienden.
Aunque Dios ha dicho que Él ha puesto su palabra encima de sí mismo para decir que cuando Él declara la palabra está hecha. Pero la palabra no se puede entender sin relación. Dios es una persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo, son una persona. Así que la palabra no podemos adorar las letras escritas en una página, una hoja de papel. Pero esa es la revelación para llevarnos a una relación con el autor. Ojalá que estoy explicando bien. Es importante que distinguimos ahí. Porque a veces uno se eleva en la palabra hasta adorarlo y pueden sacar un versículo y formar una otra relación que no tiene nada que ver, una otra religión que no tiene nada que ver con el Creador. Ok, ¿cuáles son las pruebas de la autenticidad y formalidad de un manuscrito? ¿Cómo podemos probar un manuscrito? Bueno, ahora queremos ver las pruebas, evidencias de la autenticidad de la Biblia. Bueno, la Biblia en sí mismo habla de sí mismo, esa es una prueba. Por ejemplo, hay 3.808 reclamaciones en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras del Señor. ¿Palabras de quién? De Dios. La palabra dice que sí mismo que están escribiendo las palabras de Dios. Segundo Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Los escritores del Nuevo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Él está diciendo que la vida de Jesús estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, diciendo que las profecías eran palabras de Dios cumplido en la vida de Jesús. El Nuevo Testamento hablando del Antiguo Testamento. También dentro del Nuevo Testamento mismo hablaba de la autenticidad del Nuevo Testamento. Segundo Pedro 3:16. Este fue refiriendo a las otras escrituras que Pedro estaba refiriendo a las escrituras de Pablo. ¿Okay? La palabra dentro del Nuevo Testamento hablaba. El Antiguo Testamento dijo que era palabra de Dios. El Nuevo Testamento hablaba del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablaba de sí mismo. Bueno, es la palabra de Dios correcta. Infalibilidad significa que es correcto, que no hay falta, que no tienen errores para corregir. Esta doctrina es sumamente importante y delicada porque debemos tener cuidado de explicarlo bien. ¿Okay? Vamos a ver lo que significa infalibilidad, como hemos tocado este versículo de 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:20-21, que es la palabra de Dios inspirado por Dios. Mateo 5:18, porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Los espacios entre las palabras están inspiradas, para decir que la palabra escrita estaba inspirada. Bueno, pasando a estos pasajes, quiero explicar al final de esta página que infalibilidad no significa, ¿okay? No gramática estricta. Las figuras de la expresión están todavía presentes, ¿okay? Para decir que cuando ellos utilizan idiomas, es que tenemos dichos en buen salvadoreño, que podemos utilizar palabras, que ellos también utilizaban el lenguaje de su día y podemos estudiar las formas gramáticas. ¿Okay? Precisión histórica no es mandatorio. ¿Okay? Alimentando los 4,000, por ejemplo, no eran exactamente, no sabemos si fuera 4,038 o era 3,952. Estaba un número, ¿okay? A veces no están diciendo, hasta cuando ellos fueron a pescar y dijeron había 123 peces, ahí pueden dar el número, pero están hablando como en historia podemos dar
falta de exactitud no significa que no está correcta. Bueno, el lenguaje no científico está bien cuando hablan de confines de la tierra. Esto no significa que la tierra está plano y hasta cierto punto que no está diciendo. Cuando hablan con Josué que el sol parada, sabemos que es la revolución de la tierra y todo esto. Es que utilizaban palabras que ellos pudieron explicar. Esto no significa tampoco que no es correcto. No es una cuenta íntegra de todos los eventos. A veces un Mateo y Marcos explican las cosas de diferentes puntos de vista. Esto no significa que no está correcto, que no podemos confiar. La verdad que si cuando hablan de policía, ellos dicen, si cuando están entrevistando, preguntando si las historias son exactamente igualitos de dos testigos, van a decir que es mentira. Porque cada testigo siempre van a tener algo diferente que habían visto y van a contar. Esta en contra no significa que no es correcta, más ponen pruebas que la palabra es correcta porque es verdad que eran dos diferentes puntos de vista contando la historia. La infalibilidad solo se aplica en la forma original. Todas las escrituras que nosotros tenemos ahora no son los originales. Los originales ya pasaron. Tenemos copias muy confiables, pero cada traducción modifica algunas cosas. La infalibilidad solo exactamente aplica a los originales. Y solo las cosas que la Biblia afirma son la verdad y infalibles y correctas, no todo lo que contiene. Por ejemplo, Satanás tiene su lenguaje. Él está hablando a Jesús. Él está hablando en el libro de Job. Este no significa que son escrituras que hay que seguir. Hay cosas en la Biblia que no son buenas. Cuando están dando cuentas históricas, los amigos de Job estaban citando cosas que no son doctrinalmente correctas. Eran pensamientos del día. No podemos aplicarlos como escrituras de lo bien. Sí son escrituras, pero no podemos aplicar todo porque son cuentas explicando cosas buenas y cosas malas. Y debemos discernir y saber y entender la diferencia. Bueno, vamos a pasar unas evidencias muy rápido. Evidencias externas. La Biblia ya ha hablado de sí mismo. Dijo que esta es la palabra de Dios. Pero os digo, claro, la Biblia va a decir que es palabra de Dios. Pero que hay evidencias externas que implica que es. Aquí tenemos 25,000 sitios arqueológicos afirman el contenido de la Biblia. Ahí pueden leer todo esto. Son 25,000 lugares que afirman que la palabra de Dios es correcta. Datos científicos dirigida en la palabra. La primera y segunda ley de termodinámica existe en Romanos 8. Hidrología, ahí en el libro de Job. Meteorología, corrientes de agua. Astronomía, circuito del sol, Salmo 19. Ciencias de la tierra, Proverbios 8. Bueno, hay muchas pruebas y esta fue miles de años antes de que habían estudiado estos principios. Ahora bien, los manuscritos, si digan que si los originales eran buenos, ¿cómo podemos saber que los manuscritos, las copias de las copias que tenemos ahora están bien? Bueno, el Antiguo Testamento tiene más de 40,000 copias o fragmentos que no son la escritura completa, pero se construyen. En 1947 había unas cuevas en los rollos del Mar Muerto que estaban descubiertos, que tuvieron un buen prueba para validar, y ellos encontraron 800 rollos, incluyendo un manuscrito completo de Isaías, que es más de 1000 años de edad. Más de 1000 años más antiguo de los que tuvieron antes. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos 5,366 colecciones de casi 25,000 piezas. 25,000 piezas de las escrituras. Ahora bien, unos pueden decir, pero no son los originales, ¿cómo podemos validarlo? Buenos ejemplos aquí
Tenemos de Plato, Aristóteles, Sócrates y varios que tuvieron, que ahora enseñamos, que utilizamos como manuscritos muy confiables. El Iliad solo tenía 643 copias y un intervalo de 400 años. Para decir que si fue escrito aquí, y el más actual manuscrito, copia que tenemos, había un paso de 400 años. Y ahí confiamos en nuestros 600 que tenemos. Los manuscritos de Platón, 7. Tiempo 1300 años. Y todavía usamos los de Platón. 0 originales del códice más antiguo, el Corán, 200 años. Bueno, ahora vamos a ver. En el Nuevo Testamento hay más de 25,000 copias. 25,000 en comparación de 7,643. Tenemos 25,000 dentro de 50 años. Para decir que los manuscritos que tenemos en nuestras manos estaban escritos durante la misma generación de los primeros autores del Nuevo Testamento. Eso es magnífico para nosotros. Bueno, estas evidencias internas y externas son pruebas objetivas. Hablan de las observaciones. ¿Cuáles son las pruebas subjetivas? Porque tienen validez también. Autorreivindicación. Prueban si esta es de acuerdo en sí mismo. ¿Cómo prueban los autores de tan diversos orígenes de acuerdo cumplimiento de la profecía? Por ejemplo, tenemos Isaías teniendo sus profecías cumpliendo en Jesús, pero también, si recuerdan, Jeremías profetizó del regreso a Jerusalén, Isaías también, y después Daniel lo leyó, oraba y tenía su escritura, y después Nehemías llegó. Hay toda la convivencia de autores que están escribiendo durante todos los tiempos. Mira, ¿cómo pueden saber que Abraham, que Moisés escribiendo Génesis, cuando él escribió de la prueba de Abraham y Isaac, que va a ser en el mismo monte donde van a sacrificar a Jesús? Todo esto es congelan, todo esto es conectan. Y esas son evidencias dentro de la Biblia mismo que están validando sí mismo. Estructura trascendental, claramente identificable, plan de construir y cumplido por Dios durante varios milenios. Dios estaba usando 40 autores de 66 libros durante miles de años que estaban de acuerdo en un solo mensaje de diferentes perspectivas, diferentes tipos de personas. Garantía interna, ¿ok? Hay una validez, hay un cambio que se siente al leerlo. Vidas cambiadas. ¿Cuántas vidas, cuántos millones de vidas han sido cambiadas a través de las palabras? Señales y maravillas. Cuando uno se está declarando la palabra, hasta levantar los muertos, sanidades, vidas cambiadas, naciones cambiadas. Hay unas pruebas subjetivas, pero muy poderosas que dan validez a la palabra de Dios. Bueno, calidades que establece la Biblia. Es inagotable. No hay fin de su poder. Es indestructible. ¿Cuántas veces han tentado de quemar, de destruir toda la palabra de Dios? Y siempre existe. Dios ha mantenido su palabra. Infalible, que es confiable. Hay una prueba, no hay fallas y siempre tiene razón la palabra de Dios. Es indispensable. Sin ella no hay salvación o santificación. Es incomparable. No existe libro igual. Bueno, el Corán tiene 12 profecías específicas, el libro de los Mormones 40, la Biblia tiene 3,500 profecías, no hay libro igual de la palabra de Dios. Es único en continuidad, 1,500 años, 40 autores, 3 idiomas y está en una misma línea. Único en circulación, hay billones en contra de 10 millones de otros libros religiosos. Único en traducción.
Hasta cuando esto estaba escrito, ahora es más, pero 2.200 idiomas, 95% de la población pueden leer la Biblia en su idioma. Único en supervivencia a través de la persecución y criticar. Único en su enseñanzas, expansividad de las verdades morales. Único en su influencia en literatura y civilización. La Biblia es incomparable en evidencia interna y externa en su poder redentor. La única conclusión razonable que estas son en realidad las palabras inspiradas, respiradas de la boca de Dios que Él ha puesto en nuestras manos. Y ojalá que ustedes capturen el valor que tenemos en la Biblia que tenemos en nuestras manos. Y en las próximas enseñanzas vamos a ver la canonización, de dónde vino este inspirado, respirado por Dios, cómo tomaron la decisión de poner estas 66 libros dentro de la Biblia. Vamos a estudiar este proceso histórico y que ustedes siguen y pueden leer toda esta historia. Yo he hecho un breve resumen, pero ojalá que están capturando el sentido, el valor de la palabra y el estudio de la palabra de Dios.